Roberto Sánchez te dijo a ti que iba a lograr los votos pagando a las autoridades electorales en Perú, a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo te dijo que iba a lograr ser congresista? Me convence a que yo busque empresarios para que le apoyen económicamente para pagar a estos personajes que van a voltear su derrota y que lo van a poner de congresista. ¿Cuánto le estaban cobrando para que él sea congresista? $10,000 me dijeron. ¿Qué fue? 10 días después. 10 días después me llamó: William, soy congresista. Mi partido se salvó porque conmigo somos 5 congresistas. Y verdad, al día siguiente salen las noticias que Sánchez fue congresista. Ahora, él era consciente que no iba a lograr ser congresista. Claro. Que no iba a llegar a tener los votos. Claro, porque él cuando me busca a mí anda muy triste porque con la derrota de su partido quedaba prácticamente también eliminado porque no había pasado la valla o los 5 congresistas de aquel tiempo. Y también porque el profesor Pedro Castillo aquel entonces ni siquiera le paraba bola porque las reuniones no eran con él, sino era con Verónica Mendoza. Roberto Sánchez jugó con la fe, jugó con la buena amistad que había y nos engañó, nos mintió y nos estafó. Y hoy por hoy creo que el Perú tiene que ser consciente de esto. No es que me lo contaron, no es que, como dicen algunos, tú tienes pruebas. Sí, yo tengo pruebas. Y es por eso que Roberto Sánchez no es capaz de mirarme la cara, me ha bloqueado porque durante todos estos años le he mandado a decir que tiene que devolver esa plata que se le prestó. Y es tan sinvergüenza que me bloqueó por todos lados. Cuando hablamos de que se invirtió, se le prestó, ¿para qué se le prestó dinero? Eso también fue en otra etapa cuando él ya era ministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo. Claro. ¿Cómo logró hacerse del dinero de empresarios? Me dice: ¿yo cómo puedo hacer para conocer a Pedro Castillo? Yo le digo: bueno, yo conozco a Bruno Pacheco, creo que podríamos conversar con él. Y así empieza un poco la cercanía. Y desde aquella vez que se le ayudó para ser congresista, él tenía otras metas. Decía: yo quiero pues que el profesor me tenga en cuenta. No quiero ser uno más de los congresistas. ¿Qué hago?, me dice. ¿Qué me puedes orientar? Y uno, pues, como tiene un roce más internacional, uno se mueve en eventos internacionales. Yo le dije que sería bueno que él se vaya a México, al seminario del PT, se reúna con Morena. Del Partido de Trabajadores. Del Partido de Trabajadores en México, y en la cual creo que eso le puede dar ese roce internacional para que el profesor pueda tomarlo en cuenta. Y él me dice: ay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago si no tengo plata ni para pagar el lugar donde vivo? Porque hasta eso, cuando nos conocemos, él debía, según sus palabras, 3 meses del arriendo de su casa. Me pedía hasta para eso y uno tenía que hablar con él, porque decía: cuando yo sea congresista voy a pagar todo. Yo voy a devolver, ¿qué crece? Recuerde que nuestro partido y todo te vamos a apoyar. Y uno creyendo todo eso, pues, y mira, después de ser congresista no devolvió ni un sol. ¿Cuánto de dinero le dieron? Yo creo que casi $100,000. ¿En total? En total, porque eran pasajes para aquí, hoteles. Él pedía cada rato, yo le llevaba en efectivo. Él no quería que se le deposite. O sea, todo el tiempo quería dinero en efectivo. Sí, para todo. Mira, William, me robaron. Una vez le robaron el celular en una marcha que estaba. William, por favor, no tengo celular. William, mira, yo pago un plan. Él decía que pagaba $250 soles en un plan. Mira, él pedía para todo. Yo le decía: hermano, yo creo que para la mano, porque estás molestando a los empresarios. Yo voy a pagar, ahora soy congresista. ¿Tú sabes cuánto gana un congresista?, me decía. ¿Quién es Roberto Sánchez, el candidato que hoy quiere entrar a segunda vuelta en medio de todo este desastre y evidencias de fraude electoral y del desastroso proceso electoral más terrible de la historia del Perú en los últimos 50 años? ¿Quién es Roberto Sánchez? Un personaje oscuro, un personaje malagradecido, un personaje que utiliza. Ese es Roberto Sánchez. El voto para ser diputado, él no ha llegado a ser diputado, ¿no? 14,000 personas, ese es su voto que él tiene. Yo creo que lo otro es ya de un pueblo que no conoce quién es Roberto Sánchez. Roberto Sánchez
¿Es un delincuente? Un inmoral, un delincuente porque Hasta 7% de TREA. Así de simple es hacer crecer tu dinero con Rumbo. Ahorras. nos robó con engaños, nos robó jugando con la fe, quizás con la inocencia política, quizás con el creer, ¿no? Porque él me decía, hemos perdido, William, pero hoy es el momento, es Pedro Castillo, la historia nos llama, tenemos que apoyarlo. En ese tiempo yo no quería saber nada porque mis padres habían muerto por el COVID. Ahora, en esta situación de fraude electoral, se está denunciando y se está evidenciando un sistema corrupto electoral en la OMPE, que ha robado el voto a decenas de miles de peruanos, ha impedido el derecho al voto y además ha creado un sistema también corrupto en el que ya no hay garantías de un sistema electoral transparente. En ese proceso, Roberto Sánchez aparece en un aparente segundo lugar. ¿Tú crees que él está en segundo lugar? La verdad no creo. Yo creo que él tiene hoy el poder, los contactos para hacer lo mismo cuando hizo en el 2021. Que lo que hizo fue pagar, y como te digo, tengo testigos, no soy solo yo, hay empresarios en el cual él mostraba y decía quiénes estaban en los entes gubernamentales que en la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. En uno de ellos, creo que era el jurado, creo que decide, ¿no?, quién va a ser congresista o no. Y lo hicieron, ¿no? Él había perdido. Y pagando, 10 días después fue congresista. Y pedía el dinero para eso. Para eso, exacto. Él me pidió para pagarlo a ellos para que pueda ser congresista. Y yo creo que hoy tiene las amistades, tiene el poder. Si Roberto Sánchez hoy está libre de polvo y paja, de lo que pasó con Pedro Castillo, con Betsy Chávez y los demás, es sorprendente porque el más allegado al profe era Roberto. Y yo creo que era uno de los ideólogos. Y hoy él está libre, no tiene ninguna denuncia. Solo para que sepas el poder que tiene este personaje. Ahora, cuando tú lo llevas a Roberto Sánchez, al Partido de los Trabajadores a México, cuando lo llevas a Venezuela, ¿a él alguien lo conocía No. en el Grupo Socialista Internacional? No, la verdad. Pero hoy sí lo apoyan. Claro, hoy por Pedro Castillo, después que fue ministro. Y congresista. Y congresista, pero más que congresista, porque acá hay 130 congresistas y muchos van a Venezuela, pero no tienen la relevancia como cuando después que es ministro, ¿no? Y sobre todo al estar con Pedro Castillo, que creó mucha expectativa a nivel internacional. Antes de eso, a él nunca le invitaban. Nunca fue invitado por el No lo Foro de Sao conocían. Paulo, nunca fue invitado a ningún congreso en Tú Venezuela. llevaste a Roberto Sánchez al Foro de Sao Paulo. Claro, nosotros le invitamos a México, a Al los Grupo de encuentros Puebla. internacionales que hubo allá, al seminario del PT, lo llevamos con Morena, que es el partido más grande, recordando la magnitud del pueblo mexicano, que son más de 120 millones de habitantes. Morena es el partido más grande. Yo los presenté en aquel momento, y él lo sabe muy bien. ¿Cómo ven ahora la expectativa de Roberto Sánchez, todos estos grupos socialistas internacionales, tanto en el PT, Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla? Algunos tienen expectativas, ¿no? Que es socialista, que es revolucionario. Pero yo creo que, yo creo que Trump es más socialista que él. Este es muy peligroso, muy peligroso. Un personaje oscuro que utiliza a todo el mundo. Luego lo desecha. Ahí estamos viendo cómo lo está tratando al mayor. Y así a muchos personajes. Y estoy seguro que de aquí a un tiempo al mismo profesor lo va a desechar. Estoy seguro, como lo conozco bien. En el Grupo Socialista Internacional de América Latina, al cual tú perteneces, ¿cómo ven la expectativa con Roberto Sánchez? O sea, ¿tienen una fijación? Claro. ¿Creen que él puede ganar? Claro. ¿Creen que él en este momento está liderando la izquierda en Perú? Sí, ¿Qué es lo que han dicho? Hay algunos sectores que han venido por acá, de algunos Para países, apoyarlo. Para apoyarlo, para conversar con él. Eso es lo que me han informado. ¿De qué manera? Oye, como tal no me dijeron que la conversación que había sido, pero había unos chilenos que vinieron, que me comentaron que se habían reunido con él, que ya había avances, pero no me informaron de qué
Como estuve en Venezuela, me dijeron en un momento nos reunimos, pero hasta ahí. Pero yo sé que sí hay una expectativa a nivel internacional, ya que en toda Latinoamérica pues la izquierda ha perdido y ven a Perú como un punto de... Entiendo, por supuesto. Venezuela ya ha entrado en una fase distinta. ¿Por qué te fuiste de Venezuela? ¿Por qué ya no es en este momento Venezuela un foco revolucionario del socialismo? Creo que el proyecto socialista como tal en Venezuela nunca se dio. Creo que hubo pruebas para construir un socialismo, pero nunca se dio. Hubo muchos problemas con el presidente Chávez, con el presidente Maduro. Y muestra de hoy lo vemos que lo que dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el señor Jorge Rodríguez, ¿no? Que han dado una ley de amnistía general donde que han salido 12.000 presos políticos. Hemos visto que han sacado 26 leyes en el tema de hidrocarburos, como abriendo el libre mercado, y muchos otros cambios que se están haciendo profundamente en pro del país. Creo que en Latinoamérica, como hemos visto en varios países, algunos intentos de hacer el socialismo no han funcionado no solo por errores, sino también por la corrupción que ha existido internamente en algunos países. ¿Por qué era relevante que Nadine Heredia y Ollanta Humala entraran en el séquito de Hugo Chávez? Se nos contactó con nosotros Isaac Humala, el señor Isaac Humala, y hablaba de su hijo. Yo le decía, Antauro Humala, yo sé lo que ha hecho, bueno, a sus órdenes. No, estamos hablando de Ollanta, ¿no? Yo ni siquiera lo conocía, que quiere venir a Venezuela, que si lo podían apoyar. Y lo apoyamos, le conseguimos las invitaciones, los pasajes con los compañeros del partido Patria para Todos. Y a las finales vimos, ¿no? lo que fueron esos piques socialistas que son mal agradecidos, son oportunistas, son peseteros, y así a muchos otros. Así, mucha gente que ha ido a Venezuela, somos nosotros los que conseguimos la invitación, los que conseguimos los pasajes, y a las finales, cuando han llegado al poder, lo que han hecho es llenarse sus bolsillos, salir de la pobreza. ¿Cómo era la llegada, hoy viven como ricos? ¿Cómo era la llegada del dinero de Venezuela a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Mira, eso se vio creo que en el juicio, ¿no? En el juicio donde que el señor Carguancho también me puso como testigo. Yo creo que el que podría responder mejor a eso sería el señor Belaúnde. Martín Belaúnde Locio. Él habrá afirmado de que el dinero llegaba en valijas diplomáticas y que ha llegado aproximadamente 5 millones de dólares de dinero venezolano en la campaña de Ollanta Humala y también durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Tú has visto algo de ese dinero? No, la verdad es que no te puedo asegurar. ¿Qué conoces de ese proceso? De esa inyección económica ilegal. Más de lo que eran las noticias, ¿no? En eso no te puedo asegurar ese tema. Hablaban de la empresa Caisamá, que cuando llegó con 70.000 dólares, con la empresa periodística, un periódico que se llamaba Daily Journal, que mediante esa vía se mandaba con un peruano venezolano López, pero en ese aspecto sí no te puedo dar mayor. ¿Cuándo es el proceso de llevar a Vladimir Cerrón, un sentenciado por corrupción, líder de este grupo de Perú Libertario, como movimiento regional al inicio? Tú formaste parte de ese partido. Sí. ¿Por qué llevas a Vladimir Cerrón ante Nicolás Maduro? En esos comienzos, pues, después de Ollanta Humala, decepcionado por haber apoyado a Ollanta Humala y porque jamás hizo ningún cambio que prometió. Por ahí hubo cercanías con Vladimir, luego tuvimos ciertas amistades, cierta amistad, pero no lo conocía tan bien, aunque fui a su casa en Huancayo y todo. Tarde vi su verdadero rostro, ¿no? Y un poco medio loco de creerse la quinta espada del comunismo viviente, de nosotros somos la verdadera izquierda, ¿no?
con una visión muy sectaria, y yo creo que él fue el que ha perjudicado, digamos, a algún proyecto de izquierda, ¿no? Su visión. Para ti, la visión enfermiza de Vladimir Cerrón y la corrupción que envuelve a Cerrón y a Perú Libre y la estafa que hizo también a empresarios cercanos a ti, ha sido el efecto para poder destruir la imagen de la izquierda en el Perú. ¿Tú crees eso? Los que usan la bandera de la izquierda son unos simples peseteros, los que quieren llenarse sus bolsillos. Como tú lo verás, llegan pobres y salen millonarios del Congreso y no hacen nada en favor, ni leyes en favor del pueblo peruano, de aquellos que los eligieron en el Perú profundo. Eso es lo que yo hoy creo de todos estos personajes que se han llenado las arcas, que dicen ser pues los iluminados, la única izquierda, ¿no? Yo creo que, y en estas elecciones a esa izquierda, a ese sector también, el pueblo ha demostrado que lo rechaza. Pasa momentos duros en el tema del sector de la izquierda. No hay una izquierda verdadera, progresista, consecuente, con ideales claros, que tengan una idea y una meta clara. Para ti, en este momento, ¿quién es Vladimir Cerrón? Porque el fracaso en la última elección ha sido contundente, ¿no? Sí, me parece un tipo que está un poquito mal de la cabeza. Ya no sabe qué decir. ¿Es un psicópata? Claro, porque todas las declaraciones que saca, si hubiera yo iba a ser presidente, si no fuera porque porque no me dejaron participar. Claro, si él es el personaje que ha salido más que todos los candidatos en todos los medios de comunicación, no sé si lo has visto, en todos los canales salía cada rato. El que más exposición ha tenido. Claro, y nadie votó por él, pero él en su cabeza pensaba que iba a ganar en primera vuelta. Yo creo que los delirios de poder, o como decía alguna vez, el borrachito de poder, hoy lo regresó a la realidad. Hoy debe estar con una gran resaca. ¿Qué le podría pasar al Perú si Roberto Sánchez gana las elecciones? Esos sueños de ese socialismo que hablan algunos personajes como Sánchez no son viables para el Perú. Quizás sí para China, porque allá tienen algo que se llama honor, que al corrupto que agarran lo fusilan, pero aquí lo premian, viven en cárceles doradas. Y yo creo que va a ser pero muy doloroso si este personaje llegara a la presidencia. ¿La Asamblea Constituyente para Perú, tú crees que eso es una opción? Tal y como se hizo en Venezuela, que sería Roberto Sánchez el modelo nefasto de Venezuela aplicado en Perú. En Venezuela hoy, 26 años después, hemos visto que muchas leyes de la Asamblea Constituyente se echaron para atrás. Y a la final uno dice, entonces, ¿para qué hicieron la Constituyente? A la final no sirvió. Y el efecto fue desastroso. El efecto fue muy fuerte para todos, para todo el pueblo venezolano, y que hoy ven con otros ojos esta nueva etapa que conduce la doctora Dexy Rodríguez, y esperemos que sea mejor para el país, ¿no? Mejor para su país. ¿Por qué la fijación de los grupos socialistas en Perú? ¿Por qué querer dominar, controlar Perú? Bueno, porque sabemos que Piero Corvetto no actúa solo, que el sistema electoral no ha sido inyectado, no ha sido controlado simplemente por deporte. Hay un objetivo político. Sudamérica, yo creo que en Sudamérica los gobiernos de izquierda han sido derrotados por sus propios errores, ¿no? Errores muy caros, y que hasta el día de hoy nadie hace autocríticas. Echan la culpa a los demás, pero no hacen unas autocríticas de los malos gobiernos que ha habido, lo que ha pasado ahorita en Bolivia. El señor Evo Morales con una decisión igual mesiánica, que si yo no soy presidente nadie va. Y evitó, vamos a jugar al voto nulo. Nadie va. Y entregó todo el poder al otro sector. ¿El socialismo corrupto es lo peor que le puede pasar al Perú en este momento? Claro, creo que en Latinoamérica ha fracasado. En toda Latinoamérica.